Listo. Les comparto la pantalla. Y ocultamos todo. Acá, abrimos deberíamos tener el trabajo práctico. Bien, vamos a resolver el ejercicio 15 de la guía 4. Leámoslo. Dice, ¿se ve bien del otro lado? ¿Está bien? ¿Está corrido? No, está bien. Dice, como resultado de un experimento se obtuvieron los valores de temperatura positivos. ¿Ok? Al finalizar los datos se coloca un valor negativo. Se pide informar el mayor valor ingresado y cuál fue el número de orden durante el ingreso. ¿A qué se refiere con número de orden? Exactamente. Entonces tendríamos que necesitar ahí buscar el máximo y no solamente mostrar el valor, sino que también en qué posición fue ingresado. Eso quiere decir que si yo ingreso, por ejemplo, el 30, el 1 y el 31, y después el 5, el mayor va a ser el 31 que fue ingresado tercero. ¿Ok? O sea, en la tercera posición. Luego el punto B dice, ítem, pero con el menor valor, o sea, vamos a buscar el menor y la posición donde se encuentra el menor. Y el punto C dice la suma de los valores comprendidos entre el 15 y 25 grados. Eso quiere decir que ahí tendremos que básicamente sumar nomás. Bien, entonces, viendo el ejercicio que dice como resultado de un experimento se obtuvieron los valores de las temperaturas positivos, al finalizar los datos se colocan un número negativo. ¿Cuál sería la estructura principal en este caso? Ciclo inexacto. Sería un ciclo inexacto. Bien, ¿cómo finalizaría el ciclo inexacto? Exactamente, cuando ingresamos un negativo o un menor a 0. Entonces vamos a abrir el diagrama y lo primero que yo suelo hacer cuando me enfrento a un enunciado de este estilo es pensar en solamente la estructura principal. Trato de llevar a cabo a que se pueda resolver la estructura principal. Después vamos resolviendo punto a punto, pero lo primero que trato de hacer es que la estructura principal funcione porque es la base para que funcione todo mi programa. Entonces lo que vamos a hacer es, como decían, un ciclo inexacto que va a ver la temperatura, mientras la temperatura sea mayor a 0. ¿Eso qué significa? Que si yo ingreso una temperatura negativa, esto se rompe, ¿no? Ya no sigue. No, o sea, ya no sigue el while, ¿no? Que se rompe todo, ¿no? Bien, entonces como nosotros estamos utilizando la variable temp dentro de la condición del while, la voy a necesitar pedir antes de empezar el while. Entonces, antes de empezar el while, lo que voy a hacer es pedirle al usuario, poner un mensajito, ingrese en temperatura, para que me quedó ahí ese corchángulo. Bien, y luego lo que haríamos sería pedir la temperatura, que la vamos a guardar en la variable temp. Esto mismo lo vamos a hacer tanto acá como adentro del while. Para que, dale, si tú puedes, no quiere, ¿no? Bueno. Cerramos esto. Para que por cada ciclo repetitivo, por cada repetición que haga el ciclo repetitivo while, me pida la temperatura nuevamente. Vamos a probar a ver si esto efectivamente funciona y a partir de ahí empezamos a resolver los puntos. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a probarlo. Por ejemplo, si yo ingreso 4, 5, 7, 2, 5, por ejemplo, fíjense que me va pidiendo temperaturas. ¿Cuándo finalizaba? ¿Cuándo habíamos dicho que finalizaba? Cuando se ingresaba un número negativo. Eso quiere decir que si yo ingreso un -2, por ejemplo, me debería cortar
el ciclo y terminar el programa en este caso. Si apretamos el menos 2, efectivamente se termina el ciclo, termina nuestro programa, la estructura principal estaría funcionando. ¿Ok? Entonces, ahora, una vez que ya tenemos la estructura principal funcionando, pasamos a resolver cada uno de los ejercicios, cada uno de los puntos. En este caso, el siguiente punto que nos está pidiendo, que es el primero, nos pide el mayor ingresado y cuál fue el número de orden en que fue ingresado. Me está pidiendo dos cosas. Por un lado, me está pidiendo cuál es el mayor y por otro lado me está pidiendo cuál es el número de orden. Así que vamos primero a resolver cuál es el mayor y después vemos cómo resolvemos el del número de orden. ¿Cómo haríamos para buscar el mayor? De una lista de números en este caso. Exactamente, aplicaríamos el típico algoritmo de búsqueda de mayor. El algoritmo de búsqueda mayor, la forma de buscar mayor es básicamente siempre la misma, y esto se me agrandó y ahora como lo chico. Tremendo. Bien, que sería lo siguiente. Por cada iteración vamos a preguntar si la temperatura es mayor a la temperatura mayor, máxima. Si esto es verdad, lo que vamos a hacer es que la temperatura máxima va a ser igual a la temperatura. ¿Ok? Esto es lo que sería nuestro programa, nuestro algoritmo de búsqueda mayor. Siempre es, si el número ingresado es mayor al máximo, el máximo ahora es el número ingresado. Siempre funciona de la misma manera. El mínimo pasa exactamente lo mismo. Si el número ingresado es menor al mínimo, entonces el mínimo es el número ingresado, ¿no? Siempre se sigue con esa lógica. Ahora, una vez que ustedes se plantean esto, vamos a probarlo. Vamos a suponer que ingresemos un valor en temperatura. Ponele que ingresemos el 3. ¿Bien? Se ingresa el 3. ¿3 es mayor a 0? Pregunto. ¿3 es mayor a 0? Sí. Bien. Va a ser esta pregunta. ¿Cómo sería esta pregunta? 3 es mayor a ¿qué? A una variable. ¿Qué valor tiene esa variable? No sabemos. En ese momento tiene basura, tiene cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que esto funcione? Necesitaríamos ponerle un valor inicial a temperatura para que él después pueda comparar con algo sólido. En este caso, ¿qué valor podría ser en que tenga inicialmente temperatura máxima? Pensemos lo siguiente. Si yo tengo una lista de números, compuesta por el 3, o sea, tengo solamente el 3, ¿cuál es el mayor de esa lista de números? El 3. Eso quiere decir que la lista de números de un número, el mayor de la lista de números de un solo número siempre es ese número. O sea, el 3, si yo ingreso el 3 es el mayor hasta que aparezca otro nuevo mayor. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer acá es ver qué valor le puedo establecer a temperatura máxima para que la primera vez que pase esta condición siempre me dé verdadera, para guardármelo como máximo. ¿Me explico? ¿Qué valor le podríamos poner a temperatura máxima? Igual el ejemplo que dio de 3 es un ejemplo que se te ocurrió, pero usted tiene que pensar en todos los posibles casos que se cuentan. Exactamente. Fíjense, lo interesante es que si a temperatura máxima la inicializamos en 0 y vemos el enunciado nos dice que los datos que se van a ingresar son positivos. Eso quiere decir que cualquier temperatura que aparezca va a ser siempre mayor a 0. Por lo tanto, si nosotros inicializamos a temperatura máxima como 0, la primera temperatura que aparezca, esta condición siempre va a ser verdadera. Por lo tanto, va a volverme a reemplazar por la temperatura máxima. O sea, va a guardar como el primer valor que estoy ingresando como temperatura máxima, sin importar lo que tenga antes, porque siempre va a ser mayor a 0. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, otra vez le hice esto. Ahí está. Entonces vamos a inicializarla, le inicializamos, temperatura máxima. Igual a 0. Con esto ya tendríamos la temperatura máxima, vamos a mostrarla.
Vamos a mostrarla. Una vez que la tenemos, vamos a mostrarla. Vamos a ponerle... me equivoco. Punto A. Y vamos a mostrar. Temperatura máxima. 2 puntos. Comilla. Coma. Temp. Max. ¿Ok? Esto quiere decir que si yo ahora ejecuto el programa, van a ver que él me va a mostrar efectivamente que la temperatura máxima de la lista de números que yo había ingresado previamente, o sea, el 4, el 5, el 7, el 3, el 5, el menos 2, me dijo que el mayor, la temperatura máxima fue el 7. Esto significa que estaría funcionando. Me está buscando y me está encontrando el máximo de números de la lista. ¿Ok? Bien, pero no me pide solamente el máximo de la lista. ¿Qué más me pedía? La posición. En este caso, ¿qué posición sería? Fíjense, está 1, 2, 3. Se debería ser la tercera posición. ¿Okay? Me debería decir, la temperatura máxima es el 7 y la posición es 3. ¿Cómo nosotros podríamos saber cuál es la posición del número que se está ingresando? Con un contador. Yo lo que necesito es ir contando los números que se van ingresando. Si se ingresa uno, empiezo con 1, 2, 3 y así sucesivamente. Una vez que me doy cuenta que es el máximo, guardo esa posición como posición del máximo. ¿Okay? Entonces voy a necesitar un contador, como dijeron por ahí, que le vamos a llamar POS. Va a ser igual a POS más 1. Como es un contador, ¿qué es lo que necesito yo hacer siempre cuando tengo un contador? Inicializarla. En este caso, en 0, porque la cantidad siempre empieza en 0. Entonces vamos a inicializar nuestra cantidad. Vamos a poner acá, POS, que sería la posición del número que está ingresándose actualmente, igual a 0. Por ende, acá yo ya voy a tener la posición del número que se está ingresando en ese momento. Si ese número es mayor al máximo, me lo voy a guardar como POS máximo. Que acá lo voy a escribir. Igual a POS. ¿Ok? Tengo la temperatura máxima y la posición donde se encuentra esa temperatura máxima. Ahora lo que me estaría faltando sería mostrarlo. Vamos a mostrar acá. Mostramos posición máxima. Bueno, me acostumbro al teclado. Está. La posición del máximo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si efectivamente esto está funcionando. Recuerden que me debería devolver el 3. Me debería decir que el máximo es el 7 y la posición es el 3. Lo voy a cerrar para que no se me confunda. Y fíjense, de esta lista el máximo es el 7, la posición del máximo es el 3. ¿Ok? Entonces con esto ya el punto A lo tendríamos resuelto. Ahora, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, consulta, algo que quieran decir? Fíjense que este de acá es el que se calcula la temperatura. Y el de la posición no hago ningún cálculo. Lo que hago es me guardo qué posición corresponde cuando encuentre un máximo. ¿Sí? Tengo que hacer que el programa se acuerde cuál era la posición en el momento en el que yo encontré el máximo. Que cada vez que se cambia acá, que se cambie. Ok. Bien. Ahora que ya sabemos cuál es el número máximo, en qué posición se encuentra, necesitaremos calcular el mínimo. ¿Cómo calcularíamos el mínimo? De la misma forma en que veníamos calculando el máximo. Por ende, vamos a tener una pregunta, vamos a decir, si la temperatura es menor a temperatura mínima, acá le voy a pedir mínima, me lo guardo. Entonces pongo acá una operación y digo, la temperatura ahora es la temperatura mínima. ¿Sí? Si es menor al mínimo, me guardo el mínimo. Este problema, el problema que teníamos con la temperatura máxima,
del valor inicial, también lo vamos a tener en temperatura mínima. Ahora, ¿qué valor inicial podríamos poner o qué es lo que podríamos hacer para que la primera vez siempre esta condición me dé verdadera? Porque vuelvo a decir, el mínimo de una lista de un solo número es ese número. O sea, el menor de una lista de 30 es el 30. ¿Bien? Bueno, una opción sería poner una temperatura muy grande. Exageradamente grande. ¿Ok? ¿Cuál otra opción se les ocurre? Porque esa está bien, pero es media... Sí, ¿cuánto había dicho? 1 millón de grados. De la primera y Y si hace 1 millón de grados, creo que el programa ya me corre, ¿no? Está. Pero si no fuese temperatura, si fuese dinero, el saldo de una cuenta. Puede ser una cuenta correcta, que además puede ver. Entonces, ahí ya no se puede poner un valor de referencia entre comillas absurdo, porque puede ser 0, 10 millones, menos 10 millones. Y poner como mínimo el primer valor ingresado. Exactamente. ¿Y cómo pondríamos el primer valor ingresado como mínimo? puedo poner un if, lo que como es la primera vuelta. ¿Cómo sabemos que es la primera vuelta? Tienes una variable adentro, esa variable es 1. Pero por eso, en este caso, Si no, pero por eso, en este caso, para este programa, ¿cómo sería? Exactamente, pos igual a 1, que sería nuestro contador de posiciones. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es poner otro condicional, o podríamos utilizar un operador lógico. ¿Se acuerdan de los operadores lógicos? ¿Qué operadores lógicos conocíamos? AND, OR. Bien. ¿Qué particularidad tenía el AND? El AND. ¿Qué particularidad tenía? Exactamente. Para que dé verdadero, ambos operandos deberían ser verdaderos. ¿Y el OR? Exactamente. El OR, con que algún operando sea verdadero, ya va a dar como resultado un verdadero. Entonces, acá podríamos utilizar un OR. Podríamos decir, si es la primera posición o la temperatura es menor al mínimo, lo establezco como temperatura mínima. ¿Me explico? Entonces quedaría de la siguiente manera. Acá en PCIN siempre le tienen que poner paréntesis, ¿sí? Porque en PCIN es tipo complicado, ¿no? Si la posición es el primero, o sea, es igual a O el primero, o, ¿dónde está lo? Ya me armé quilombo. Ahí está. Ahí está. O la temperatura es menor a la mínima temperatura, lo reemplazo y lo guardo. ¿Ok? Así es como lo tendríamos que resolver a esta parte del ejercicio. Una manera de resolver esta parte del ejercicio. ¿Ok? Porque en este caso, bueno, podríamos, no tenemos el caso del número máximo, que ese era como más fácil, lo inicializábamos en 0 y salía como trompada. En este caso ya se nos complica la existencia. Y por suerte teníamos ahí la posición que nos salvaba la cursada. Bien. Entonces, además de guardarnos la temperatura mínima, ¿qué necesitábamos guardar? La posición. Y utilizamos la misma estrategia que utilizábamos para el de arriba. Fíjense que acá el PCIN se achicó. Si ustedes aprietan estos 3 puntitos que están acá, ya queda para siempre grande. Entonces ponemos posición del mínimo es igual a la posición. Ya tenemos temperatura mínima y posición mínima. Entonces, ahora lo que nos quedaría sería mostrar. Voy a copy-pastear esto así como si no hubiera un mañana. Vamos acá a estos cuadraditos. Y acá ponemos punto B. Temperatura mínima. En min. Y me quedaría temperatura
en posición mínima, post min. Y como yo les decía, lo interesante que tiene PCIN es que si yo ya cargué valores, con que le doy play, si yo cambio mi algoritmo, y tengo todavía la ventanita esta con los datos viejos, al darle play, él va a volver a cargar con los datos que ya tenía anteriormente. Entonces fíjense que con estos mismos datos, solamente mostrábamos temperatura máxima y nada más, y posición del máximo. Ahora, como yo le hice cambio a mi algoritmo, al darle play, o a mi programa, ahora me volvió a ejecutar el programa con los mismos datos, pero además de mostrarme la temperatura máxima, me muestra la mínima, que me dice que es el 3 y está en la posición 4. Vamos a ver si efectivamente es el 3. Es el 3, está acá. 1, 2, 3, 4. Así que estaría funcionando. ¿Bien? Hasta acá. ¿Pregunta, duda, consulta? ¿Hago alguna acotación? ¿No? Bien. Procedíamos a resolver el siguiente punto. Y último punto. Fíjense, el siguiente punto nos dice la suma de los valores comprendidos entre el 15 y 25 grados. ¿Qué necesitaríamos utilizar ahí para nosotros poder hacer la suma de los valores? Sin miedo al éxito. Un if. Un if vamos a necesitar ¿para qué? Para poder ver que se encuentre entre este rango. O sea, que esté comprendido entre el 15 y el 25. O sea, ¿cómo sería el if? ¿Cuál sería la condición del if? El mayor al 15 y el menor al 25. Exactamente. Acá tendríamos que hacer para cada una de las temperaturas, preguntar. Otra vez, un operador lógico, en este caso el LAND, preguntaríamos si la temperatura es mayor a 15 y la temperatura es menor a 25. Pero acá sería menor o menor o igual. Leamos el enunciado. Comprendido, ¿no? Así que, ¿Qué sería? ¿Menor o menor o igual? ¿O mayor o mayor o igual? Igual. Necesitaríamos poner el igual, ¿no? Porque comprendidos. estamos hablando de comprendidos. O sea, está incluyendo el 15 y el 25. ¿Para qué acá yo me estoy haciendo lío? ¿No? Ahí está. Uy, ya me hice lío. ¿Dónde está? Ahí está. Así que acá lo que tendríamos que cambiar sería poner básicamente el igual. Bien, y una vez que yo ya sé que es mayor a 15, mayor o igual a 15 y menor o igual a 25, ¿qué tendría que hacer? Sumarlo. ¿Cómo lo sumo? ¿O qué necesito para sumarlo? Una variable, ¿y qué utilizaríamos dentro de la variable? ¿Una variable de qué tipo? ¿O cuál es el uso que le vamos a dar? Recuerden que acá teníamos una variable y el uso que le dábamos era de contador. Iba contando. Por eso utilizábamos el post igual a post más 1. En este caso, ¿qué uso le vamos a dar a la variable? Recuerden, tiene que ir sumando. No, contador sería si fuera sumando de uno en uno. ¿Ok? ¿Cuál era el otro que necesitaba? El acumulador. Lo que vamos a necesitar es un acumulador. ¿Y cómo es la sintaxis del acumulador? Vamos a ponerle suma, que sería la variable, igual, dale escrito igual, a suma más la variable, temperatura. Esto lo que va a ir haciendo es acumular las temperaturas dentro de suma. Y al igual que un contador, el acumulador se necesita inicializar. ¿En qué valor lo vamos a inicializar al acumulador? En 0, para que empiece de 0 y empiece a acumular los valores que vaya teniendo. Entonces vamos a inicializarla, arriba de todo, en 0. Vamos a poner acá, suma igual a 0.
Y por último, nos estaría faltando mostrarlo. Vamos acá, punto C, le vamos a poner C, y vamos a poner acá un mensajito, todo bonito, que diga, la suma es, coma, suma. Y de vuelta, si yo esto lo ejecuto, obviamente que en el ejercicio que estuvimos probando me va a dar 0, porque no hay ningún número comprendido entre eso. Pero PCInt tiene una cosa también muy copada, y es que si ustedes van haciendo scroll hacia arriba, van a ver que va como comiéndose los pedazos de salida. Eso lo que hace es como ir para atrás. ¿Ven que va como para atrás? Y si ustedes se ponen ahí y le ponen ejecutar de este punto, él va a empezar a ejecutar desde ahí. Entonces va a ingresar el 4, el 5, el 7 y ahora me da para elegir más valores. Por ejemplo, vamos a ponerle el 25, el 16, no sé, y el 12. ¿Ok? Y el -1. Para finalizar. Ahora el máximo me dio que es el 25, está en la posición 4. El mínimo sigue siendo el 4. Ah, no, ya es el 4 que está en la posición 1, es el primer valor que ingresamos. Y ahora me dice que la suma es 41, porque efectivamente hace 25 más 16, que son los números que están comprendidos entre el 15 y el 25, me da 41. ¿Ok? Bien. Entonces, preguntas. Preguntas, dudas, consultas. Bueno, después le subimos también la resolución en el código. Una pregunta para ver. Imagínense, no se manda que no lo resuelve ahora, pero imagínense que en lugar de ser la suma, punto C, diga el promedio de las temperaturas comprendidas entre 15 y 25. ¿Sí? Con las variables que tenemos, ¿se puede resolver? Sí. ¿Cómo se calcularía ese promedio? Con las que tenemos hasta ahora. Sumando todo, eso ya lo tenemos. Y con la posición. Sí, ojo con esto, porque el promedio es una acumulación dividido una cantidad. Pero ahora no sería la cantidad que estamos guardando en POS, porque esa es la cantidad total del número. Sería dividirlo por la cantidad de temperaturas que están en el rango. Entonces sería un contador más para hacer. Ojo con eso, porque a veces uno dice, ya tengo un contador robusto, pero no representa para el promedio la cantidad correcta. Que tengan en cuenta eso. Estamos como bueno, vamos a pasar lista.